Vamos a comenzar entonces el mini webinar, tal como estaba previsto, que en esta ocasión, y siguiendo una línea de pequeños webinars que tenemos programados, va a tratar sobre dos elementos para el control de acceso avanzado con Varnish Plus. El subtítulo de cómo APW cuida a tus suscriptores obtendrá sentido a lo largo de la pequeña sesión que tenemos preparada para hoy. Y, como en otras ocasiones, el que les habla es Roberto Moreda, de Alenta, y conmigo está Carlos Abalde, también de Alenta. Hola. Que, bueno, pues en algunos momentos le pedimos ayuda para tocar temas un poquito más técnicos sobre el contenido del mini webinar de hoy. Bien, pues vamos a ello. La agenda de hoy, siguiendo esta línea de pequeños webinars, la idea es que nuestra parte podamos hacerla en 20 minutos no más para dar después un paso a una parte un poquito más conversacional sobre dudas y demás. Es bueno, la parte común de todos estos pequeños mini webinars de quiénes somos, qué es Varnish Plus, por qué. El por qué ya pertenece a la parte específica de este mini webinar, el por qué es importante el control de acceso con Varnish Plus, qué es y cómo puede ayudarnos el APW, veremos qué es esto, los dos elementos necesarios para APW y algún ejemplo de quién lo utiliza en la vida real. Pues continuando con el programa, con la agenda, lo primero, ¿quiénes somos? Probablemente pues ya lo sepáis, es decir, por un lado está Varnish Software, que es la compañía detrás de Varnish Plus, es el equipo de desarrolladores que trabaja sobre este software flexible y de alta disponibilidad para entregar contenido web lo más rápido posible, el clásico Varnish Caché Plus. Y por otra parte estamos nosotros, los que hablamos hoy, que es Alenta, somos partner de confianza con proyectos activos en bastantes sitios ahora mismo y bueno, pues tenemos un grado alto de especialización en cuestiones de control de acceso e integraciones complejas con Varnish Plus. Entrando más en materia, ya pasadas las presentaciones, ¿qué es Varnish Plus? Bueno, pues Varnish Plus es un producto, es una suscripción que trata de empaquetar lo mejor de Varnish en escenarios donde, por un lado, la comunidad no es suficiente y donde el riesgo de fallo tiene un coste muy alto. Esto es, organizaciones en las que la entrega de contenidos digitales utilizando Varnish Plus normalmente no puede, utilizando Varnish Caché, no puede permitirse, bueno, pues una caída o simplemente esperar a que la comunidad responda. Es situaciones en las que sí es necesario que haya un soporte oficial y acceso a una serie de componentes software que son exclusivos de Varnish Plus. Entonces, esto es Varnish Plus. Y bueno, pues ya entramos ahora en cuestiones ya específicas de esta sesión de hoy. Y es la importancia del control de acceso con Varnish Plus. Bien, lo primero es que la importancia del control de acceso a secas, bueno, pues probablemente cada uno de vosotros pues conozca su casuística particular y sepa de sobra por qué esto es importante. Bueno, pues en el caso más habitual, la implementación de un paywall, básicamente para monetizar contenidos digitales que a lo mejor estamos hablando de prensa en la mayor parte de los casos, pero puede ser cualquier asset digital. Y a partir de aquí, nosotros añadimos la importancia de hacerlo con Varnish Plus. Esto responde a un problema clásico que nos encontramos en muchos escenarios que se resume en la frase, pues desde que hemos puesto control de acceso, pues todo va más lento o todo va mucho más lento. Esta es la cuestión que, bueno, pues en escenarios donde se estaba utilizando un sistema de caché como Varnish o Varnish Plus para entrega de contenidos a usuarios anónimos. Bueno, pues esto funciona, ya hemos hablado de ello en anteriores webinars, probablemente todos lo conozcáis. Bueno, pues hacemos que el contenido para usuarios anónimos pues vaya muy rápido. ¿Qué pasa? Cuando decidimos utilizar autenticación, en muchas ocasiones lo que se hace es, bueno, pues asumir que ese contenido no se puede cachear y hacer que sea el backend el que lo sirva directamente. Es decir, bypaseando la capa de caché. Esto
es una mala idea porque, efectivamente, lo que estamos haciendo es que los suscriptores o los usuarios autenticados, que son los usuarios más valiosos, son aquellos que han pagado una suscripción o son aquellos que han abierto un carrito de la compra. Bueno, pues esos son los que estamos penalizando. Bien, esto es un escenario, desde luego, terrible y a evitar. Bueno, pues vamos a ver cómo Varnish Plus, en combinación con el APW, el control de acceso avanzado, puede acelerar también estos escenarios clave. Sobre esto, Carlos, habíamos comentado alguna cuestión interesante porque nos encontramos con que a veces, bueno, pues nos dicen, ¿no? El backend es capaz de aguantar con esta carga. ¿Podrías darnos dos pinceladitas aquí? Ok, bueno, la idea esa, o sea, introducir el control de acceso en el backend, en el servidor de origen, le vamos a llamar para entendernos mejor, obviamente es posible y de hecho es la aproximación más natural de entrada. Eh, lo que ocurre es que, bueno, como decía Roberto hace un momento, desde el momento en que con nuestro control de acceso está en el servidor de origen, cualquier posibilidad de cachear esos contenidos susceptibles de control de acceso, pues desaparece, en principio desaparece. La idea de este control de acceso que se construye sobre Varnish Plus, en concreto sobre Varnish Cache Plus, es que esos contenidos susceptibles de control de acceso se sigan pudiendo cachear. Entonces, en cuanto a términos de velocidad, de capacidad, etcétera, esa pregunta pues no tiene tanto que ver sobre la posibilidad o no de hacer un control de acceso dentro de una capa de caché, sino que es meramente comparar pues el beneficio de tener o no tener una capa de caché delante de una web. Pues, bueno, al final asumiendo un servidor de origen, pues corriendo sobre, no sé, PHP, Java, Python, cualquiera de las plataformas habituales, la comparación de ese tipo de servicio con un servicio con una capa de caché, con una política de caché razonable, tanto en términos de tiempo de respuesta, asumiendo una caché caliente, claro, como en capacidad para servir a un gran número de usuarios concurrentes, pues bueno, está en dimensiones diferentes, en órdenes de magnitud diferentes. En definitiva, como más o menos es obvio, supongo, tener una capa de caché como Varnish delante de un servidor de aplicaciones, pues es una muy buena idea. La cuestión es cómo hacer eso, cómo poder mantener esa capa de caché cuando nuestros contenidos requieren de algún tipo de control de acceso y eso es de lo que vamos a hablar. Muy bien. Bueno, pues precisamente la siguiente transparencia, el siguiente punto, va a intentar responder a la pregunta de qué es y cómo puede ayudarnos el APW. Bueno, lo primero, APW es un acrónimo que bueno, viene de una etapa inicial del producto, Advanced Paywall o Alenta Paywall, y de lo que se trata realmente es de un conjunto de herramientas integradas con Varnish Plus, con Varnish Cache Plus, como decía Carlos. Esto es básicamente módulos de Varnish, configuración y algún elemento externo como Redis, que lo que hacen es crear una lógica de control de acceso en capa de caché. Esta frase es lo que mejor resume lo que intenta hacer, lo que hace con éxito el APW. Entonces, hablando de esta cuestión técnica, bueno, pues aparecen todas las buzzwords propias de este tipo de escenarios. Entonces, bueno, hemos puesto una lista ahí que no es ni completa, o sea, hay unas cuantas más. Y bueno, pues una vez más te pediría, Carlos, si puedes contarnos algo sobre las más importantes, porque, bueno, las típicas preguntas que aparecen en escenarios con clientes. Ok, bueno, pues nada, la lista de palabras que aparecen ahí, pues eso, un subconjunto de algunas de las cosas que hace este componente de Varnish Plus que se llama PW. Y bueno, sin bajar demasiado a lo técnico ni entrar en mucho detalle, después si hay interés en alguna cosa concreta podemos extenderla. Bueno, pues lo primero que se nombra ahí pues son pues, soporte de lo que parecen, ¿no? Diferentes tipos de suscripciones. Bueno, obviamente el concepto de suscripción existe porque en un contexto de control de acceso de este tipo, ya sea en un medio de comunicación o ya sea en algún otro tipo de entorno que requiera de un control de acceso, es decir, un entorno donde distribuimos
el mismo contenido a muchos usuarios, pero no todos ellos pueden acceder al contenido, pues enseguida suele aparecer el concepto de suscripción. Bueno, pues esto que llamamos APW da soporte a, creemos, una cantidad bastante grande de modelos de suscripción, desde la suscripción igual más plana, más obvia que uno puede imaginarse, que es la idea de estoy suscrito, por ejemplo, a un medio de comunicación o no lo estoy. Si lo estoy, puedo acceder a ciertos contenidos hasta que caduque mi suscripción. Si no lo estoy, pues no puedo. O sea, una suscripción bastante binaria. Pues desde eso, que es como muy simple, a soportarse cosas como, pues no sé, suscripciones a un subconjunto de las secciones, suponiendo que los contenidos o el elemento que sea que distribuye esa web se clasifique en secciones, pues suscripciones que dan acceso a solo algunas secciones o suscripciones que no dan un acceso pleno, es decir, una suscripción que tenga una caducidad, que eso está implícito en el concepto de suscripción, pero que tengan también un límite de elementos que se pueden consumir. Pues puedo leer 10 noticias, pero no 11. Si quiero 11, pues tendré que adquirir una suscripción nueva o bueno, de alguna manera conseguir ese acceso. Bueno, pues todo ese tipo de escenarios con mucha flexibilidad están incluidos en las posibilidades de control de acceso de APW. Más cosas, siguiendo con la lista de palabras, de funcionalidades soportadas de la transparencia. Bueno, se habla ahí de metering cookies. Bueno, esto también es muy común. Es la idea de, pensando de nuevo un medio de comunicación que es lo más fácil de visualizar, pues queremos que quienes acceden a un sitio web pues puedan acceder a un subconjunto, vamos a decir, de noticias, es decir, pues 10 noticias al mes, a la semana, al día, la unidad de tiempo que nos vaya mejor. Y si queremos seguir accediendo a más noticias una vez consumida esa cuota, pues bueno, tendremos que o bien autenticarnos o bien llevar a cabo algún tipo de acción que normalmente será un intercambio de dinero. Pues bueno, todo ese tipo de escenarios de metering anónimo, ¿no? De manera anónima puedo tener una primera prueba freemium de un servicio y después empezar a pagar por él, también está soportado. Siguiendo con la lista y sin bajar demasiado al detalle, otro concepto soportado, hemos hablado de suscripciones, hemos hablado de la idea de poder probar un servicio sin realmente darnos de alta en ese servicio, la idea de las metering cookies. Bueno, pues un concepto más, también soportado por APW, es la idea de poder no adquirir una suscripción a un servicio, sino comprar artículos en concreto y ser, por tanto, propietarios de esos elementos durante todo el tiempo de vida que estos tengan. Es decir, en lugar de comprar una suscripción a un periódico y llegado el día de la expiración de la suscripción, dejar de poder acceder a ciertos contenidos, en este caso se trataría de comprar los contenidos y ser propietario de ellos y poder acceder a ellos siempre que queramos como propietarios de ellos que somos. Pues esto también está soportado. Eso para dar una idea de diferentes mecanismos de control de acceso que se pueden soportar en una capa de caché utilizando este componente. También relacionado con control de acceso, pues empiezan a surgir otras cosas, que ya no es tanto el control de acceso como las cosas que se derivan de tener un control de acceso. O sea, la idea, eso que se llama ahí de detección de fraude, bueno, pues ya el nombre lo dice, sería, si pensamos en suscripciones, por ejemplo, pues sería la idea de, bueno, de alguna manera controlar ese escenario en el que una persona adquiere una suscripción y a partir de ahí distribuye sus credenciales entre, pues, un grupo de gente, de manera que, pues, 1000 personas están utilizando las credenciales de una sola y, por tanto, pues, abusando del servicio un poco. Bueno, se trata de, por tanto, proveer de alguna infraestructura para detectar ese tipo de situaciones y poder tratarlas de manera diversas. Otra cuestión, igual que la detección de fraude, que surge en el contexto de un control de acceso, es la idea de exclusiones. En cuanto tenemos un control de acceso, suele surgir, dependiendo del nivel de porosidad que se quiera dar a ese control de acceso, la necesidad de excluir a algunas personas, por ejemplo, del control de acceso. Sería la idea de, bueno, pues todo el que acceda a un contenido de mi sitio web a través de Twitter, por ejemplo, pues bueno, le vamos a dejar acceder independientemente de que no posea una suscripción. O todos los usuarios que se conecten desde tal o cual país quedarán excluidos de todo esto. Bueno, este tipo de exclusiones, estas que he dado son simples ejemplos y otras están soportados.
Y por último, la última cosa que aparece ahí mencionada, de esto que se llama AMP Access y FCF, que son siglas de FCF, de First Click Free, y AMP Access de Accelerated Mobile Pages Access. Ambas son tecnologías creadas por Google, aunque bueno, el caso de First Click Free también abrazado más tarde por Bing y, si no recuerdo mal, por Yahoo. Y de lo que se trata, las dos tecnologías en concreto, lo que resuelven es la integración amistosa de buscadores, que es a lo que se dedica Google fundamentalmente, con sitios web que implementan algún tipo de control de acceso. Bueno, sin entrar mucho en el detalle, la idea es esa, ¿no? Hacer amistosa la integración entre ese dos tipos de cosas. Bueno, pues ambas tecnologías están soportadas también pues, por esto que llamamos APW para integrarse de manera amistosa con Google y con otros servicios parecidos. Bien, ha sido un recorrido completito. Útil. Vamos a ver, entonces, ya tenemos más o menos claro qué es y cómo puede ayudarnos. Y ahora vamos a ver, pues, qué dos elementos son necesarios para la APW, un poquito lo que daba título a este mini webinar. Y bueno, pues aquí conviene comentar una cosilla. Bueno, voy a hacerlo a nivel alto, después Carlos nos da otras dos pequeñas pinceladas técnicas. La idea básica es que el APW necesita de que el backend le ofrezca un API sencillo para consultar información básica, como por ejemplo lo evidente, autorizaciones de usuario, y por otra parte que vía cabeceras HTTP, cabeceras de clasificación, bueno, pues los objetos le va a dar esta información a la APW para saber qué objetos, cuáles pueden ser servidos a un usuario determinado. Bien, esto es básicamente los dos elementos que son requeridos. Y aquí viene esta cosa que comentaba que es importante. Cualquier sistema previo que tiene, bueno, pues vamos a hablar de un medio de comunicación, de lo típico, pues, medios digitales, un periódico. Bien, siempre asumimos, y hasta ahora siempre ha sido así, nuestros clientes, bueno, pues tienen sus propios sistemas de base de datos de usuarios, gestión de suscripciones, e-commerce para adquisición de suscripciones o acceso, lo que sea. Y el APW se integra, toma la información que necesita de estos sistemas. Esto significa que el APW se centra, se focaliza en ser lo más eficiente posible en la entrega selectiva de contenidos a aquellos usuarios autenticados. Dicho de otro modo, cuestiones clásicas de tipo Business Intelligence, gestión de cobros, pagos, suscripción, eso queda fuera de la órbita de lo que es el APW. Lo digo porque, lo dicho, en muchas ocasiones, vamos, en la práctica todas, el cliente, la organización que ofrece los medios digitales, ya tiene sistemas para gestionar eso. Entonces, esto podemos verlo como una ventaja del APW sobre otros sistemas de paywall que solapan funcionalidades, exigen una duplicidad a veces de base de datos de usuarios. Nosotros nos integramos con lo que ya tiene el cliente. Dicho esto, los dos elementos son el API de backend y las cabeceras de clasificación. Carlos, cuéntanos algo. Bueno, primero, bueno, enganchando en lo que acaba de decir Roberto y haciendo énfasis en ello, la idea es que esto que se llama PW, que, repito, a fin de cuentas es algo que se construye en torno a un elemento, una caché, que es Barnis Caché Plus, todo el énfasis que hace es en proveer mucha flexibilidad para implementar la lógica de control de acceso en la capa de caché. Es decir, todo el énfasis de APW es en ofrecer flexibilidad para controlar la entrega de contenidos. La entrega de contenidos, por el hecho de estar entregados desde una caché como Barnis Caché Plus, ya va a ser muy rápida, muy escalable. Lo que nos falta, la pieza que nos falta es el control de acceso, que es lo que resuelve esto y lo que permite aliviar a nuestro backend. Bien, pues como estamos implementando la decisión de control de acceso en una capa de caché, tenemos un contenido cacheado y un usuario que lo está pidiendo. Hay que tomar la decisión en la capa de caché si se le puede o no se le puede entregar ese contenido al usuario. Pues bueno, para
para que este elemento API que corre dentro de la capa de caché pueda llevar a cabo esa decisión, hace falta, de manera muy abstracta, dos cosas. Primero, hay que saber que el contenido que nos está pidiendo el usuario es susceptible de control de acceso, porque puede que nos estuviese pidiendo un contenido que esté libre del control de acceso, un contenido público, y por tanto esta capa de paywall pues no tenga nada que hacer. Entonces, primera parte, la capa caché tiene que saber que el contenido que le están pidiendo requiere de algún tipo de control de acceso. Y segunda cosa que hace falta, una vez la capa caché sabe que ese contenido es susceptible de control de acceso, es decidir si el usuario tiene o no tiene permiso para acceder al contenido. Y para poder hacer eso, la capa de caché necesita saber cosas sobre el usuario. Entonces, esos son los dos componentes. Por un lado, es necesario que la capa de caché sepa qué contenidos hay que aplicarles control de acceso. Y después la capa de caché tiene que saber información del usuario para decidir si tiene acceso o no. Bajando un pelín al detalle entonces en esos dos componentes. Lo primero, cómo hacer que la capa caché sepa si un contenido se le debe aplicar control de acceso o no. Pues muy simple. Lo único que hace falta es que quien ha generado ese contenido, que es el servidor web, pues genere el contenido con normalidad, como lo haría normalmente, y además etiquete ese contenido con una serie de cabeceras HTTP que le indiquen a la capa de caché si deberá o no deberá aplicar control de acceso. No vamos a entrar aquí en el detalle, pero en la visión más abstracta y simple de esto sería una cabecera HTTP que diría, bueno, este contenido está libre de paywall o este contenido requiere de algún control de acceso. O sea, cabeceras HTTP al final, muy simple. Y la segunda parte sería saber cosas del usuario. ¿Qué cosas? Bueno, pues la capa de caché va a necesitar saber al menos cuando un usuario está o no está autenticado, y esto debe saberlo de una manera fiable, claro. Y para aquellos usuarios autenticados va a necesitar saber, también esto es muy abstracto, después les dan los detalles, pero va a necesitar saber, por ejemplo, qué suscripciones posee un usuario, de manera que pueda decidir la capa de caché si con las suscripciones que un usuario posee puede o no puede acceder a un contenido concreto sujeto al control de acceso. Bueno, pues para obtener esta información de identidad del usuario y suscripciones del usuario, para eso Varnish y el componente API que se integra dentro de Varnish depende de un API que llamamos API de backend, que es un API pues, muy simple. Estamos hablando de 2, 3, 4 servicios incluso, depende un poco del tipo de paywall que en cada caso se quiera modelar y que le permiten a la capa de caché saber cosas sobre el usuario para, combinando toda esa información, decidir al final si hay acceso o no lo hay. Muy bien, vaya, también pincelada fina. Bueno, pues ya estamos llegando al final. La cuestión que quedaba ahí pendiente, una de las que queda ahí pendiente es, bueno, ¿quién utiliza esto? Esto que estamos contando, ¿se está utilizando realmente? Bueno, pues sí. A la hora de citar clientes, bueno, solemos ser muy cautos y pedimos permiso explícito. Y bueno, pues por el momento tenemos elaborado un case study, o sea, un informe, bueno, pues un folleto con algún detalle que está publicado en la web de Varnish Software. Otros se están elaborando, algunos de algunos amigos de Latinoamérica y otros medios de Europa, todos a un nivel muy alto, tanto, vamos, de visitas y de requerimientos de que esto vaya rápido. Pero bueno, el que tenemos publicado ahora mismo es respecto a RCS Media Group. Este es el grupo propietario de cabeceras como el Corriere della Sera o la Gazzetta dello Sport, Italia, uno de los medios más potentes de Europa. Y bueno, pues básicamente el Corriere della Sera está utilizando, vamos, extensivamente APW para servir el enorme volumen de información, de páginas, de objetos que los usuarios consultan. Haciendo referencia a lo que aquí pone, bueno, pues aparece dos de los factores sobre los que hemos hecho mucho énfasis, es decir, una integración muy adecuada con sistemas preexistentes de gestión de usuario, clasificación de contenidos y demás, sin reducción del rendimiento. Esto es esencial. De hecho, lo primero que comentábamos. Es decir, el rendimiento tiene que ser top, precisamente para servir a aquellos usuarios que han pagado por el servicio.
Y bueno, pues con esto llegamos a la última transparencia en la que bueno, recordamos, como siempre, que estamos en directo y es importante que, bueno, pues nos aprovechemos de ello, que no queden dudas. Entonces, si en la audiencia o si compañeros que estáis ahí tenéis alguna pregunta que queráis hacer, alguna duda, alguna cuestión de, bueno, pues vuestro escenario o lo que sea, pues ahora es el momento. Y si no, tenemos aquí tres de las clásicas que nos encontramos y dispuestos a autocontestarnos. ¿Alguna preguntilla por ahí? ¿Alguna duda? Bueno, pues nada, pues comentamos entonces estas tres cosillas que tenemos aquí rápidamente. Un poco lo que hemos hablado antes. Nos preguntan cuando llegamos, bueno, esto seguro que es más rápido que mi control de acceso actual, porque a veces llegamos a sitios donde ya existe un control de acceso implementado en el backend. Carlos, ¿qué podemos comentar sobre esto? Ok, bueno, primero, sin duda es más rápido porque estamos hablando de entregar contenidos cacheados. Supongo que ahí no hay ninguna duda de que la entrega de contenidos cacheados servidos desde una caché como Varnish, comparado eso con servir esos mismos contenidos desde un servidor web, pues como decía al principio, son órdenes de magnitud diferentes. En este caso, como estamos hablando de un control de acceso, además de servir los propios contenidos, que ya sin ninguna duda va a ser algo más rápido que servirlos desde el servidor de origen y también más escalable, el segundo factor es, bueno, vale, además de la entrega de contenidos, hay una lógica de control de acceso. Bueno, pues toda esa lógica de control de acceso también, sin duda, va a estar en órdenes de magnitud diferentes a una lógica pues, parecida que se pudiera ejecutar en un servidor de origen. Pues, ¿por qué? Pues porque, a fin de cuentas, toda esta lógica de control de acceso, que según el caso es más o menos complicada, a fin de cuentas, es una configuración avanzada de Varnish. Y una de las propiedades de Varnish es que a la hora de configurarlo, su configuración se compila, se transforma en una librería, se carga dentro de Varnish. O sea, fundamentalmente tenemos una implementación en C. Eso, ejecutar un tipo de lógica que ha sido previamente compilada e integrada dentro del runtime de un componente como Varnish, nunca va a estar por debajo en absoluto, siempre va a estar por encima de órdenes de magnitud de esa misma lógica, pues implementada en PHP, Python, lo que sea. Sí, está claro. Tenemos una pregunta, antes de continuar con las otras dos, ¿no? Por completar la transparencia, que nos llega de David Asorey. Claro, es la pregunta de, bueno, de costes de implementación y demás para una web con un número determinado de páginas, de visitas al día y, bueno, pues con un porcentaje de ellas bajo control de acceso. Estas cuestiones, casi por autoimposición, preferimos tratarlas en un entorno más individual. Entonces, te agradecería si quieres que bueno, hablemos a posteriori para analizar los casos, porque cada caso requiere de un análisis detallado, cuestiones de integración y demás, que, bueno, que hace que los costes sean distintos. Entonces, esto preferiríamos hablarlo en una conversación individual. Nos pregunta David si en estas integraciones los servidores caché corren en la infraestructura del cliente. Bien, tenemos, bueno, depende de lo que entiendas como infraestructura de cliente. Es decir, puede ser, bueno, pues servidores on-premises, en el propio CPD del cliente tenemos ese tipo de casos y tenemos también los casos en los que, bueno, pues estos servidores de caché, servidores de Varnish Plus con APW, pues corren en la nube de, ponga aquí su proveedor favorito. ¿Eso es infraestructura del cliente? Bueno, entendemos que sí. Si la pregunta va hacia si esto es un servicio software as a service o algo por el estilo, no es software as a service. No sé, Carlos, si tienes algo más que matizar o lo has entendido de otra manera. No, bueno, yo entiendo que una infraestructura que corre, por ejemplo, en AWS es infraestructura del cliente, a fin de cuentas. Sí, todos estos componentes que hay alrededor de APW, es decir, el propio Varnish Cache Plus, la base de datos Rails, pues todo esto sí, al final corre totalmente en la infraestructura del cliente. Vale, perfecto. Ya nos dice aquí David que ha aclarado. Muchas gracias a ti.
Bien, ¿más preguntas? Continuamos con los otros 2 puntos de preguntas. Continuamos. Otra pregunta clásica. ¿Se integra el APW con mi gestión de usuarios y suscripciones actual? Respuesta rápida, sí, y además pues, es otro de los puntos fuertes que venimos hablando en la presentación. Es decir, la capacidad del APW a través de bueno, pues ese mecanismo de API que tiene que ofrecer el backend y esas cabeceras de integrarse con lo que quiera que exista previamente como gestión de compra de suscripciones, gestión de usuarios, etcétera. No hay mucho más que comentar sobre ello. Y luego, otra de las cuestiones que surge, ¿no? Es el típico, bueno, esto cuánto tiempo tardáis en ponerlo en marcha, cuál es el plan habitual para un despliegue tipo. Entonces, ahí esto, volvemos, es lo mismo que el tema de los costes, es decir, depende, ya sé que es la no respuesta, pero bueno, ya puestos en esto sí que por experiencia podremos hablar, venga, va, entre 2 y 3 meses si no aparecen dificultades que no tienen que ver con la cuestión que cae en nuestro terreno. Es decir, bueno, pues disponibilidad, cosas tan banales, ¿no? Pues como la disponibilidad de las máquinas, el acceso e incluso a veces la toma de decisiones sobre qué tipo de modelado se le quieren dar a las suscripciones. Pero vamos, Carlos, matizamos aquí. Sí, bueno, básicamente eso es así. Los puntos de integración que hemos comentado que son necesarios para integrar esta lógica de control de acceso eran esos 2, el etiquetado de contenidos y una pequeña API que provea de información a la capa de caché. Desarrollar esos 2 elementos es algo que está en el tejado del cliente y, por tanto, él controlará los tiempos. Pero bueno, como estamos hablando de 2 temas realmente muy sencillos, pues en general suele ser algo bastante rápido. Si cabe, lo que puede modificar un poco más los tiempos es el hecho de que en el instante cero, cuando se decide integrar esta capa de control de acceso, se esté o no se esté usando ya Varnish Caché. Si ya se está usando Varnish Caché, pues el movimiento a una capa de control de acceso de este tipo pues es muy natural y además pues hay cierto ya conocimiento en el cliente de qué es Varnish Caché, cómo usarlo. Cuando no se está usando Varnish Caché, pues bueno, en realidad estaríamos hablando por un lado de integrar un control de acceso, pero también estaríamos hablando casi de un proyecto previo de integrar una capa de caché que no existía antes. Sí, solo sobre eso, además, había apuntado Carlos que se me había escapado. Encontramos situaciones en las que no solo el APW va a acelerar la entrega de contenidos autenticados o contenidos pensados para suscriptores, sino que va a acelerar todo porque no se estaba utilizando antes una capa de caché. Con lo cual, bueno, pues a veces tenemos situaciones en las que se nos viene pidiendo un sistema de control de acceso y además estamos ofertando un sistema de caché que va a hacer que todo vaya mucho más rápido, autenticado o no. O sea que bueno. Pues sí, estas son 3 de las preguntas más potentes. No sé si tenéis alguna cuestión más, alguna duda más, sacarle partido al tiempo que tenemos. Bueno, antes de que se me olvide, y como aparece reflejado en la transparencia, esto ha sido bueno, pues una introducción muy somera a lo que es el APW, incluso menciones a Varnish Plus. Si quieres saber más, si queréis saber más, hay una forma que es el curso oficial de administrador de Varnish Plus, que tendrá lugar en Madrid el 23 de mayo, 23-24 de mayo. El profe, pues lo tenemos aquí, que es Carlos, y vamos, que el registro está abierto. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas de audiencia, pues vamos entonces a dar por concluida la sesión de hoy. Solo me queda agradeceros la asistencia, espero que haya sido de utilidad, que bueno, pues hayamos despejado alguna duda, aunque sea de las autopreguntas. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y damos por concluida entonces la sesión. Muchas gracias, David, Fernando y compañía. A vosotros por estar ahí. Hasta pronto.